Estimados médicos, para Laboratorios Bonan es un honor contar con su presencia en esta noche. Laboratorios Bonan, líder en el campo de la salud con más de 82 años de trayectoria en la industria farmacéutica, cumple con los más altos estándares de calidad, por lo que pueden tener la plena certeza que al prescribir nuestros productos están brindando salud y bienestar. Les recomendamos que la actividad contará con una hora crédito, por lo que les solicitamos que permanezcan unos minutos en la sala y completen el formulario que se generará automáticamente al finalizar esta sesión. La actividad cuenta con el aval de la Asociación de Médicos y Cirujanos Generales de Guatemala, a quienes extendemos un agradecimiento por el apoyo brindado en todas nuestras capacitaciones de educación médica continua. Laboratorios Bonan, en pro de la educación médica continua, agradece su presencia en este webinar titulado Antibióticos en general con énfasis en acitromicina, impartido por el experto invitado Dr. Luis Demetrio González Patzán. El doctor Luis Demetrio González es egresado como médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una especialidad en medicina interna avalado por el Centro Médico Militar Guatemala. Tiene estudios en micología médica en el Instituto Politécnico Nacional de México DF. Y cuenta con una especialidad en infectología avalado por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea México DF. Actualmente es médico jefe de la sección de infectología en el Centro Médico Militar y es médico infectólogo en el Departamento de Cirugía en el Hospital General San Juan de Dios. Anteriormente fue el médico infectólogo en el Sanatorio Antituberculoso San Vicente y médico infectólogo en el Hospital Nacional de Amatitlán. Médico infectólogo, infecciones nosocomiales en el Departamento de Epidemiología en el Hospital General San Juan de Dios de Guatemala. Médico jefe de servicio de infectología en el Centro Médico Militar Guatemala y fue médico jefe de medicina de oficiales. Aspectos relevantes. El doctor González Patzán es socio fundador de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Enfermedades de Transmisión Sexual, AMEITS, y de la Asociación de Infectología y VIH-Sida de Guatemala, ACIVIGUA. También es asociado de la Asociación de Parasitología y Medicina Tropical Guatemala, Asociación Panamericana de Infectología, API, Asociación de Medicina Interna de Guatemala, AMIG, y de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, AMIC. Reconocimientos del Dr. González. Distintivo Escuela Militar de Graduados de Sanidad en México DF, distintivo de 10 años de servicio, distintivo de la paz en bronce, condecoración Medalla de Conducta de segunda clase, condecoración Estrella de Bronce en primera citación en orden general para oficiales, condecoración Monja Blanca de segunda clase, condecoración de Cruz de Servicios Distinguidos, condecoración al Mérito Intelectual, condecoración Persistencia en el Servicio, distintivo de 25 años de servicio activo. Sin más preámbulos, cedemos los micrófonos al doctor Luis Demetrio González. Doctor, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Buenas noches. Primero, agradecer a Laboratorios Bonan por la oportunidad de poder compartir aquí con los queridísimos amigos una charla que creo que va a ser de mucho interés para todos, ¿verdad? Como es un recorrido por lo que son los antibióticos, ¿verdad? Va.
Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hacer un recorrido por los antibióticos. Es una charla que es un poquito extensa. Vamos a tratar de lograr abarcar pues, la gran mayoría de antibióticos y dar un poquito de énfasis en lo que es la citromicina. Entonces, sin mayor preámbulo, pues vamos a empezar la charla del día de hoy porque es un poquito larga. Bueno, vamos a empezar un poquito por la historia de los antibióticos. Recuerden que esto es muy importante, hacer un poquito de historia de dónde viene el nacimiento de estas coformulaciones que son de gran ayuda para tratar múltiples infecciones en nuestros pacientes. Básicamente aquí vamos a recordar al doctor Anne van Leeuwenhoek. Él nació en octubre de 1963 y fue el primer médico en observar microorganismos procariotas. O sea, a él se le ha reconocido como el padre de la microbiología clínica. En segundo, podemos mencionar al doctor Louis Pasteur. Pues todo el mundo sabe del doctor Pasteur. Nació en el 1822. A él se le atribuye la pasteurización, que es un mecanismo por el cual se libera de sustancias pirógenas las sustancias. Él tuvo una frase bien célebre que la denominó en latín el omni vium ex vivo. Quiere decir que todo ser vivo viene de otro ser vivo. Eso dio origen a la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, y él fue uno de los promotores para el desarrollo de vacunas. También no podemos olvidar al doctor Alexander Fleming, ¿verdad? El doctor Fleming nació en 1881 y accidentalmente para el 1928, al dejar unos caldos de cultivo abajo de unas macetas donde había un hongo que se llamaba Penicillium, al día siguiente cuando él llega, pues ve que una gota de sudor cayó de la hoja de este hongo y él se sorprendió a ver que el crecimiento bacteriano en su caja de Petri había sido inhibido por la gota de este exudado de este hongo. Para el año 1929 fue publicado en el British Journal Experimental Pathology estos datos importantes de una nueva formulación que había inhibido el crecimiento bacteriano. Entonces estos son los inicios básicamente de la cómo fueron originarios los antibióticos, cómo fueron inventados, cómo fueron descubiertos. Esos antibióticos, tenemos que tener en cuenta que los antibióticos no sirven para todo. Los antibióticos sirven para las bacterias. Entonces, recuérdense que a nivel del universo, a nivel del diario vivir, tenemos varios componentes o varios microorganismos que forman parte de este mundo vivo que está compuesto por 4 grandes brazos de microorganismos. Estarían las bacterias como primera prioridad, le continúan los hongos, los protozoos y los virus. Entonces hay que tener en mente que aparte de bacterias tenemos otros patógenos que nos pueden estar afectando en nuestros organismos. ¿Cómo se clasifican las bacterias? Pues básicamente las bacterias podemos clasificarlas de acuerdo a su forma y su morfología. Aquí podemos ver cómo se pueden clasificar. Tenemos bacterias que tienen una forma de un coco, tenemos bacterias en forma bacilar, tenemos bacterias que son un poco más alongadas, entre una mezcla entre bacilo y coco, y se llaman cocobacilos. Tenemos bacterias baciliformes que son un poquito más alongadas, como una tabla de surf. Tenemos las famosas bacterias vibrios, tenemos los espirilos y tenemos las espiroquetas, que son el grupo bacteriano que podemos estar teniendo a nivel de lo que son los microorganismos. ¿Cómo hacemos para identificar estas formas de estos microorganismos? Recuerden ustedes que tenemos, hoy por hoy, tenemos como un legado del doctor Gram, tenemos la tinción de Gram, que nos sirve para diferenciar los grupos bacterianos, que nos lo divide en 2 grandes grupos bacterianos, en las bacterias gram positivas, que con este tipo de tinción, que aquí les pongo al lado izquierdo cuál es la metodología de la misma, se tiñen de color azul. Y tenemos las bacterias gram negativas que se tiñen de color rojo. Esto es un procedimiento básico e importantísimo que nosotros deberíamos de hacer en cualquier emergencia. Incluso en nuestras clínicas podemos contar con un microscopio y poder hacer una tinción rápida para tener una orientación más específica de qué microorganismo es el causante del proceso infeccioso. Entonces es muy importante que tengamos en mente los 2 diferentes grupos que existen de bacterias, las positivas y las gram negativas, porque
todos los antibióticos están orientados hacia uno de estos dos grupos. Por el metabolismo se clasifican las bacterias en anaerobias, en bacterias aerobias y bacterias facultativas. Recuerden ustedes que las bacterias aerobias casi están a nivel de la piel, todo lo que no sean agujeros. Las bacterias anaerobias les gustan los agujeros, les gustan los oídos, intestino, todo lo que es agujero del cuerpo, ahí le fascina la bacteria anaerobia. Esos serían los dos mayores grupos que hay de acuerdo a su metabolismo. Acá les quiero mostrar, porque era muy importante hacer la diferenciación con la tinción de Gram de qué grupo bacteriano era el que estábamos nosotros teniendo o el objetivo a tratar, porque las dos bacterias tienen características anatómicas completamente diferentes y por lo tanto los antibióticos han sido creados para atacar diferentes grupos de bacterias y así conforme su generación va mejorando han ido ampliando su cobertura, pero quiero que recordemos un poco la anatomía de las bacterias gram positivas. Se dan cuenta, la pared celular de la bacteria gram positiva es extremadamente gruesa, está compuesta por peptidoglicanos y ácidos teicoicos, y su membrana citoplasmática es extremadamente delgada, que son, ahí están las proteínas estructurales de la bacteria. Entonces, la gran mayoría de antibióticos que son bactericidas atacan la pared bacteriana, van orientados a esta parte de la pared bacteriana de las gram positivas. Y si vemos del otro lado las bacterias gram negativas, nos damos cuenta de que su pared celular es extremadamente delgadita. Si ustedes se dan cuenta, en el espacio periplásmico vemos el peptidoglicano con una doble hélice moradita allí, es extremadamente delgada, pero tiene una membrana externa y tiene una membrana citoplasmática, a diferencia de las bacterias gram positivas. Entonces es muy importante porque aquí tenemos en estas bacterias gram negativas, tenemos las estructuras que son foco de acción de los antibióticos. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí las porinas que están en la membrana externa, son sumamente importantes para la introducción de algunos antibióticos. Los lipopolisacáridos son sumamente importantes porque ahí actúan unos medicamentos que van a destruir esas cadenas de lipopolisacáridos y hacen destrucción de la membrana externa. Y a nivel de la membrana citoplasmática, pues tenemos múltiples proteínas que nos ayudan a conformar ese tipo de membrana. Entonces, la anatomía, si se dan cuenta, a grosso modo, son totalmente diferentes las estructuras de las bacterias que estamos viendo. Y así va a ser el mecanismo de acción de los antibióticos. Aquí un recorrido general para que recordemos un poco cuáles son las clasificaciones de las bacterias. Tenemos bacterias gram positivas, por ejemplo, ahí estarían todos lo que son los estreptococos, los estafilococos, que son predominantemente el grupo que forma parte de este grupo de bacterias. Tenemos coco gram negativos, que ahí entran las nicerias, los famosos gonococos y los meningococos. Tenemos los bacilos gram positivos, que aquí entran los Crenibacterium, las listerias, los Clostridium, ¿verdad? Como mayor grupo importante. Y tenemos del otro lado la gran mayoría de bacilos gram negativos, que al igual que los gram positivos son los que nos ocasionan casi un 80-85% de los procesos infecciosos. Aquí, como vemos, encabeza la lista la Escherichia coli como el germen más predominante, y ahí seguimos viendo que está el Proteus, el Enterobacter, Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Haemophilus influenza, los Vibrios y los Campylobacter, ¿verdad? Que son bacterias muy importantes a nivel del grupo de gram negativo. Entonces, para que tengamos un refresco de cómo están distribuidas la gran mayoría de bacterias que son patógenas para el organismo. Tenemos otro tipo de bacterias, por ejemplo, las micobacterias. Entre estas podemos hablar de las Mycobacterium tuberculosis, la Mycobacterium leprae, que ya no la vemos hoy en día. Tenemos la Mycobacterium avium intracelulares, que serían de las más predominantes en este grupo bacteriano. Tenemos las espiroquetas, la más predominante y la que tenemos que buscar hoy en día y todos los días en cualquier lesión genital, es el Treponema pallidum, la sífilis, ¿verdad? Y tenemos el otro grupo de bacterias. Yo les podría decir que las gram positivas, las gram negativas y los anaerobios son los tres grupos más predominantes de bacterias que afectan al ser humano, y se va a colar un cuarto grupo que son las bacterias atípicas. Entre los anaerobios podemos mencionar el bacteroides frágiles como el más predominante, los estreptococcus anaerobios que casi siempre viven en boca, la provetela y las pseudomonas. Ya entrando a lo que es el motivo de la plática, básicamente tenemos la definición de qué es un antibiótico.
Pues un antibiótico es una sustancia química producida por un microorganismo o derivado sintético que desarrolla una actividad antimicrobiana. Esa es la definición de qué es un antibiótico. Los antibióticos pueden ser de diferente etiología, pueden ser biológicos, sintéticos y semisintéticos. Los biológicos básicamente vienen sintetizados de organismos vivos. Los semisintéticos se obtienen de modificación química de algunos antibióticos naturales y los sintéticos puramente son de coformulaciones químicas creados en el laboratorio. Así son los grupos como se pueden formar los antibióticos. De estos grupos, aquí hay que ponerle ojo, porque hay varios antibióticos que son bacteriostáticos, que actúan a nivel de lo que son ribosomas, a nivel de metabolismo, y los antibióticos que son bactericidas. Entonces los bacteriostáticos son aquellos que impiden el desarrollo y multiplicación de la bacteria sin llegar a destruirlas, en algunos de los casos. Muchos de esos también son destruidas por esta acción. Y las bactericidas, que esas específicamente ocasionan lisis bacteriana, porque esas casi siempre actúan a nivel de pared celular, hacen poros en las bacterias, hay cambio de la presión osmótica y las bacterias prácticamente explotan por no tener una cobertura completa de su membrana de la pared bacteriana. Los mecanismos de acción, pues los mecanismos de acción, vamos a recordarlos, no son muchos, pero son muy específicos y es muy importante que los tengamos en mente, puesto que recuérdense que hoy en día con el surgimiento de las bacterias multiresistentes, a veces tenemos que actuar con terapias múltiples orientadas a diferentes sitios de acción. De nada nos sirve que estemos dándole 2 antibióticos que actúan a nivel de pared celular con las mismas proteínas fijadoras de proteína, que no nos va a hacer mayor diferencia. En cambio, podemos utilizar antibióticos que unos actúen a pared, otros actúen a metabolismo y otros actúen a ADN. Entonces estamos dando triple terapia, pero a diferente foco de la bacteria. Entonces, entre los que mencionamos, tenemos la pared celular, que es el lugar de excelencia de los beta-lactámicos y los glucopéptidos. La membrana celular, las gram negativas, tenemos las polimixinas. La alteración del ADN, tenemos las quinolonas y los nitrofuranos. Tenemos alteraciones en la transcripción del RNA mensajero, la rifampicina. Tenemos a nivel del ribosoma, que se divide en dos unidades, ¿verdad? La pequeña 30S, que están agrupadas en que son los aminoglucósidos y de las tetraciclinas, y su unidad 50S, que ahí incluye los macros, las lincosaminas, las estrobulaminas y las oxisoludanas. Y los últimos tenemos la inhibición de las vías metabólicas, que tenemos el trimetopin y las sulfas, que serían el otro grupo de bacterias. Estos son los lugares donde van a ir a actuar los medicamentos que tenemos hoy por hoy vigentes a nivel mundial. Entonces hay que tener en mente cuál va a ser el sitio de acción de los diferentes antibióticos. Farmacocinética es muy importante cuando nosotros vamos a utilizar un antibiótico, porque de ahí depende mucho el tiempo que vamos a dar el antibiótico. Hay algunas coformulaciones de antibióticos que son de 3 a 5 o 6 días, y otros antibióticos que podemos dar un poquito de 7 a 10 días, depende del proceso infeccioso que haya. Entonces la farmacocinética es muy importante porque define cómo son los efectos en el organismo sobre este fármaco. Ahí se relaciona la absorción, cuánto se absorbe a nivel gástrico, cómo está la biodisponibilidad a nivel sérico para hacer su distribución, cómo se metaboliza a nivel renal, a nivel hepático, pulmonar, y dónde se excreta. Se excreta como molécula pura a nivel renal o se excreta como metabolitos de la droga. Y la farmacodinamia, pues básicamente se describe como el efecto del fármaco sobre el organismo, que estudia la unión a los receptores y los efectos por receptor de las interacciones químicas que ocasiona. Estos son dos, de la farmacocinética y farmacodinamia, son muy importantes, básicamente cuando se está haciendo investigaciones de nuevas moléculas, en los que son los protocolos fase 2, ahí es donde se hace específico énfasis en estos dos tipos de relación. Vamos a entrar a lo que son por grupos de antibióticos, vamos a entrar a ver los antibióticos que inhiben la pared bacteriana, que esto yo le podría decir que podemos decir que es casi el 70% de los antibióticos que tenemos hoy por hoy en el mercado. Aquí es muy importante que miren la figura del lado derecho, ese es el anillo beta-lactámico, de los beta-lactámicos, o sea, básicamente estos antibióticos son bactericidas porque actúan a nivel de pared, la pared bacteriana, y algunos pueden ser de amplio espectro y otros son de espectro muy reducido. ¿Y cuáles antibióticos entran dentro de este grupo? Aquí podemos mencionar las penicilinas,
las cefalosporinas, los monomactámicos y los carbapenems. Entonces, como vemos acá a continuación, estas 4 familias, penicilina, cefalosporinas, monomactámicos y carbapenems, tienen, si se dan cuenta en azul, tienen el anillo beta-lactámico. Pero de ahí viene otro problema, porque las bacterias son microorganismos vivos y tratan de defenderse. Entonces vienen y empiezan a hacer algunas bacterias a producir lo que se llaman las beta-lactamasas. Esas beta-lactamasas lo que hacen es ir y actuar sobre ese anillo beta-lactámico que están viendo que es el corazón de estos diferentes grupos de antibióticos, y prácticamente al desarticular este anillo beta-lactámico, el antibiótico pierde su efecto. Entonces es muy importante dónde es donde actúan las beta-lactamasas, porque es el corazón realmente de estas familias de antibióticos. Vamos a ver primero con la penicilina. La penicilina, como les mencionaba, fue descubierta en 1928 por accidente. Esta básicamente fue la pionera, o fue la que vino a dar una revolución total al tratamiento de las enfermedades infecciosas. Esta fue bien difícil su poder extraerla, porque en la época del 28 al 30 y algo, la Universidad de Oxford fue la que se encargó de hacer estos estudios de sintetizar esta penicilina. Y cuando uno se pone a leer la historia de la penicilina, se ve que las criaban los mohos los criaban ahí en tinas de baño. Y de ahí hacían un mecanismo como de destilación para poder sacar los extractos de penicilina. Y fue hasta más o menos el año 39, casi terminando la Segunda Guerra Mundial, cuando se logra sintetizar ya en cantidades un poquito mayores la penicilina por medio de la Universidad de Oxford. Y así fue como vino a cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial con respecto a nuestros heridos en combate, ¿verdad? Que vino a salvar muchísimas vidas. Como les mencionaba, viene del hongo Penicillium, ¿verdad? Que sintetiza en forma natural las penicilinas, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta, es interesante la historia esta que les comentaba. ¿Cómo actúan? Pues básicamente nosotros tenemos, a nivel de la pared bacteriana, tenemos 5 proteínas fijadoras de penicilina. Entonces, esta penicilina viene y se fija a estas proteínas fijadoras de penicilina, se ancla de una forma irreversible. ¿Y qué es lo que hace esto? Evitar una transpeptidación en la formación del peptidoglicano, y si no se forma el peptidoglicano, no hay los enlaces de la pared y la pared prácticamente se rompe. Es como que tuviéramos una pared de ladrillo y le sacamos al azar unos 10 ladrillos por partes, la pared se va a poner flácida, no va a tener la consistencia que nosotros queremos. Entonces, eso es lo que hacen este tipo de antibióticos. Y como les mencionaba anteriormente, ¿cuál es el mecanismo de resistencia? Pues básicamente la producción de beta-lactamasas, ¿no? Es una enzima que hidroliza ese anillo beta-lactámico y que nos hace tener prácticamente afuncional este grupo de bacterias. Como le digo, estos antibióticos, el 80% de ellos son beta-lactámicos a nivel general. Acá las vamos a ver por grupos. Tenemos las penicilinas, ¿verdad? Que está la G y la B, que pueden ser administradas vía intravenosa, vía oral, intramuscular, y básicamente, si nos damos cuenta, la cobertura es para gérmenes gram positivos. Casi el 95% de los gérmenes son gram positivos, y ahí les podría meter algunos anaerobios, que sería el otro 5%. Las aminopenicilinas, las prototipos son la ampicilina y la amoxicilina. Estas hay vía intravenosa, vía intramuscular y vía oral. Esto es muy importante porque estas aminopenicilinas lo que hacen es ampliar su espectro bacteriano. Entonces, aparte de cubrir todas las que ya les mencionaba de los gram positivos que vemos arriba, nos amplía la cobertura a enterococo, listeria monocitógenos y hemófilos influenza, salmonella y E. coli. Entonces, se da cuenta, nos empieza a dar un poquito de amplio espectro para unos bacilos gram positivos, para algunos cocos gram positivos a nivel intestinal, y ya se empieza a cubrir algunas bacterias gram negativas. Entonces, ya ven, conforme van aumentando las familias, van ampliando el espectro de cobertura. Tenemos las penicilinas contra el estafilococo, que aquí la prototipo es la dicloxacilina, que se menciona la cloxacilina y la oxacilina también. Ahí están las vías de administración. Y básicamente estas se utilizan en los estafilococos que son meticilinos sensibles, porque si no, no va a funcionar. Y tenemos las penicilinas antiseudomona, que están divididas en 2 grupos, que son las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas.
Estas igual son penicilinas específicas para tratar de combatir estas bacterias gram negativas y de estas, principalmente Pseudomonas aeruginosa, que es un cero hoy por hoy a nivel mundial. Estos antibióticos, pues a pesar de que son muy buenos, nos ayudaron a cambiar el curso de muchas enfermedades, pues también tienen sus efectos adversos. ¿Cuáles son de ellos? Primero, que hay mucha tromboflebitis, da mucha inflamación de la vena cuando se está infundiendo la dosificación. Algunos de ellos pueden tener reacción de hipersensibilidad. Algunos pueden incluso llegar hasta un síndrome de Johnson, que son los estadios más graves de una reacción alérgica. Otros de esos pueden darnos una inflamación renal, que es lo que se llama la nefritis intersticial. Otros, por puro efecto del medicamento, nos puede dar fiebre, y algunos de ellos nos pueden dar alteraciones gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal. Pasando al otro grupo de antibióticos, otra familia, que son las cefalosporinas. Estas básicamente difieren de las penicilinas porque el ácido 6 aminopenicilínico se sustituye por un ácido 7 cefalosporínico en la estructura de la penicilina. Son más estables a las betalactamasas que las penicilinas basales, tienen un espectro más amplio y no son activas contra enterococos y listeria monocytogenes. Esto es muy importante que lo tenemos en mente. Las cefalosporinas no nos cubren enterococos, que son gram positivos, colónicos, son los grupos D de enterococos, y la listeria monocytogenes tampoco no lo cubre. Recuerden que estos son muy importantes en los grupos de edad, en niños muy pequeños y en ancianos, ¿verdad? Que es una bacteria que le gusta mucho infectar a estos grupos poblacionales. Estas cefalosporinas fueron divididas por familias, empezando por la primera generación. Como todo antibiótico, vienen y empiezan a modificar las moléculas y empieza a verse la diferencia en el espectro antimicrobiano. Las cefalosporinas de primera generación, pues básicamente eran activas contra cocos gram positivos, como las penicilinas. De estas podemos mencionar, tenemos vías orales y vías inyectables. Tenemos los prototipos de primera generación orales, el cefadroxilo y la cefalexina. Y a nivel inyectable tenemos la cefazolina, que es un medicamento de elección para profilaxis para cirugía de trauma. Después de esa primera generación modificaron la molécula y se crean las cefalosporinas de segunda generación, la cual amplió el espectro a gérmenes gram negativos, específicamente el Haemophilus influenza. ¿Cuáles son estos medicamentos? Tenemos el cefaclor y tenemos la cefuroxima acetilo a nivel oral. Tenemos a nivel inyectable la cefoxitina, la cefomicida y la cefuroxima. Básicamente de estas, solo creo que la cefuroxima es la única que tenemos a nivel inyectable todavía, ¿verdad? Y cefuroxima oral todavía hay, cefaclor, pues yo creo que lo encontramos frecuentemente en las farmacias. Las cefalosporinas de tercera generación, pues estas ya empezaron a ser un poquito más potentes, empezaron a tener ya un poquito más de escape a las beta-lactamasas, y se vio que tenían mejor cobertura para gérmenes gram negativos. O sea, si se dan cuenta, de primera a tercera cambia completamente el giro de espectro antimicrobiano. Las de primera gram positivos, pero las de tercera ya específicamente gram negativos. Acá tenemos varios antibióticos que podemos ser utilizados de forma oral. Tenemos lo que es la cefixima, que es un medicamento muy popular hoy por hoy, tableta, es un tratamiento de 5 días, una tableta diaria. Tenemos el cifibuteno y el cifideroteno. Esos dos no hay en el país. Y a nivel inyectable, pues sí tenemos las 3 cefalosporinas que sí vemos en los hospitales, que serían la cefotaxima, la ceftazima y la ceftriaxona, a nivel inyectado. Son de tercera generación. Después de esta generación tercera, se crea una cuarta generación de cefalosporinas que son más activas contra una bacteria específica, que es la Pseudomonas aeruginosa, porque era realmente el verdadero dolor de cabeza, y que era mucho más resistente a las betalactamasas. De estas no hay vía oral, solamente hay vía intravenosa. Ahí podemos saber que es la cefepime y una nueva coformulación que está ya agregada con un inhibidor de beta-lactamasa, que es la ceftolazona tazobactam. Este es un antibiótico nuevo que ya lo van a empezar a oír ustedes acá en el país, porque acaba de entrar al país hace como unos 4 o 6 meses. Entonces ya lo van a empezar a ver un poquito más frecuente, o por lo menos escuchar. Y tenemos las cefalosporinas de quinta generación, imagínense. Y las de quinta generación vinieron y estas ampliaron su espectro específicamente para una bacteria que nos da un verdadero dolor de cabeza hospitalario, que es el estafilococo aureus meticilino resistente. Pero estas cefalosporinas de quinta generación también tienen un poquito de espectro para bacterias gram
negativas sensibles, que no sean productoras de beta-lactamasas. Entonces, entre esta quinta generación de cefalosporinas podemos mencionar la ceftarolina y el ceftobiprol. La ceftarolina ya está en el país, también es de uso hospitalario, ya van a empezar a escuchar de ella porque es un antibiótico relativamente nuevo, tendrá 4 o 5 meses también de haber sido registrado. Entonces, a nivel hospitalario, pues ya lo van a empezar a ver ustedes un poquito más frecuentemente. Tenemos otra familia de antibióticos que son los monobactámicos, que también actúan a nivel de pared, ¿verdad? Este es un betalactámico natural que paradójicamente este antibiótico es obtenido de otra bacteria, la bacteria Comobacterium violaceum. Esta naturalmente produce varios antibióticos, entre estos el Aztreonam, ¿verdad? Entonces, básicamente difiere de otros betalactámicos porque solamente posee un núcleo monocíclico. Es un bactericida por excelencia en contra de microorganismos aerobios gram negativo. Este antibiótico es exclusivamente para bacterias gram negativas. No nos cubre ningún otro tipo de bacterias. Este es específico para gram negativos. ¿Oye? La farmacocinética, pues la biodisponibilidad es completa a 1 hora después de haber sido administrada. No se absorbe vía oral. Se distribuye ampliamente por los tejidos corporales. Su difusión al líquido cefalorraquídeo es variable. Atraviesa la placenta, ten en cuenta cuando haya embarazo. Básicamente la mayoría de la dosis se excreta por filtrado glomerular y la vida media del antimicrobiano depende de la función renal. Básicamente hay que hacer ajustes a nivel renal de la dosis del medicamento, y básicamente yo les diría que acá es efectivo contra bacterias gram negativas. Entre eso yo les puedo decir Pseudomonas aeruginosa, y ahora en día Pseudomonas aeruginosa, que es el verdadero dolor de cabeza en los hospitales. Pseudomonas aeruginosa ahora ya tiene producción de carbapenemasas. Entonces, Pseudomonas aeruginosa, cuando tiene alguna producción de AMC o de KPC, nos bloquea el Aztreonam. Pero si es productora de metalo-betalactamasas, tenemos todavía el Aztreonam porque no hay vía para bloquear esta bacteria de esta carbapenemasa de metalo-betalactamasa no bloquea el Aztreonam, entonces nos lo deja libre todavía para ser una herramienta útil para esta bacteria. También tenemos las pastereolas, que son los microorganismos de las mordidas del perro. Tenemos las Aeromonas hydrophila, Cinetobacter. Los Cinetobacter son verdaderos de cabeza en los hospitales. Los Enterobacter, las Klebsielas y las Ceratias también hoy por hoy son un verdadero dolor de cabeza en los hospitales. Les quiero contar que Aztreonam es un medicamento que no ha sido muy difundido en el país. Se consigue en Guatemala, pero cuesta un poco conseguirlo. En los hospitales, por ejemplo, en San Juan de Dios no lo tenemos disponible, ni en el Hospital Militar tampoco lo tenemos disponible, pero sí hay en el país. La dosis, pues las infecciones del tracto urinario con 500 miligramos a 1 gramo cada 12 horas es suficiente por 5 días. Las infecciones sistémicas moderadas, pues de 2 a 8 gramos por 7 a 10 días. Y las infecciones graves sistémicas que comprometen la vida, estamos hablando de 2 a 8 gramos, de 2 gramos cada 6-8 horas, perdón. Y esto podemos extenderlo hasta 12 o 14 días. ¿Verdad? Estos son para pacientes de la unidad de cuidado intensivo. Esta familia de antibióticos, que son los carbapenémicos, que también actúan a nivel de pared celular, tienen ciertas características porque son muy resistentes a las betalactamasas normales, a una betalactamasa simple de penicilina, a unas betalactamasas de espectro extendido, que son las que inhiben muchas cefalosporinas, son resistentes a estas, pero como le digo, las betalactamasas que nos afectan a los carbapenémicos son las famosas las KPC, las carbapenemasas KPC, las metalo-betalactamasas, las AMC, las BIN, las IMP, son carbapenemasas que nos pueden bloquear este tipo de antibióticos. Básicamente, ¿cuál es el mecanismo de acción de resistencia? El principal es lo que se llama la bomba de flujo. Son unos mecanismos bacterianos que atrapan cuando ingresa el antibiótico a la célula antes de que empiece a hacer acción a nivel del primero. Los carbapenemas, lo primero que hacen las bacterias es cerrar las porinas, porque los carbapenemas entran por unos tubos que se llaman porinas. Si ustedes recuerdan la anatomía de la bacteria gram negativa, estaban las porinas ahí.
ahí es donde empieza el primer bloqueo de la bacteria al cerrar esas porinas, y entonces el antibiótico no entra. Y si no entra a la célula, no puede actuar, o por lo menos si no entra a la pared, no puede actuar, o a la membrana. El segundo es que cuando entra, estas bombas de flujo captan el antibiótico y lo trasladan por el citoplasma y lo sacan por otra parte de la bacteria sin actuar. Entonces, eso es lo que hace que estos antibióticos tengan resistencia, algunas bacterias sean resistentes a estos antibióticos y no veamos la efectividad que nosotros queremos. Básicamente, los dos mecanismos más importantes que les quería mencionar de esa inactivación son las beta-lactamasas de clase B, que serían las metaloenzimas, o sea, las metalobeta-lactamasas, las de clase A, que son mediadas por plasma, que son las tipo KPC, carapenemas tipo KPC, y de clase C, que es la sobreexpresión de AMC, que son tres tipos diferentes de carapenemasas que nos bloquean este grupo de antibióticos. ¿Dónde es el lugar donde van a actuar estos carbapenem? Pues a las proteínas fijadoras de penicilina. Cuando uno ve las familias de los carbapenems, igual tenemos de la 1 a la 5 las proteínas fijadoras de penicilina, y cada antibiótico actúa en diferentes proteínas fijadoras de proteína. Entonces, por eso es que algunas bacterias vemos que imipenem es resistente a esta bacteria, pero vemos que meropenem es sensible, o vemos que meropenem y imipenem es resistente, pero que vemos que el ertapenem es sensible, o vemos que estos tres son resistentes, pero vemos que el doripenem es sensible. Entonces, ahí es porque se fijan a diferentes proteínas fijadoras de penicilina. El espectro antimicrobiano, como ustedes ven, es un espectro extremadamente amplio. Es uno de los antibióticos de amplio espectro. Ustedes se dan cuenta, ahí la E. coli, mire, dice BLE y Klebsiella BLE, que son lo que son las beta-lactamasas de espectro extendido. Aquí, cuando obtienen este mecanismo de resistencia BLE, estos microorganismos, yo les puedo decir que todas las penicilinas, todititas, incluidas cefepime, que de 4ª generación, y piperacina tazobactam, no funciona. Prácticamente cuando tienen este mecanismo de expresión BLE, ustedes saben que de las penicilinas solo pueden usar la familia de los carbapenem, de ahí ninguna. Entonces, con eso prácticamente estamos matando casi el 80% de todos los antibióticos disponibles para tratar ese tipo de infecciones. Acá vamos los microorganismos gram negativos, pues ahí están, de los bravos, Acinetobacter, Enterobacter, E. coli BLE, Klebsiella BLE. De los gram negativos que podemos mencionar también son la Moxarella catarrhalis, importante, la Morganella mongrani, los Proteus, que están de miedo ahorita, igual que el Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, ¿verdad? Que son de las bacterias que hay que hacer mención porque son sumamente complicadas tratar. Y de los gram positivos, pues también tienen un espectro a gram positivo, porque actúan a nivel de pared. Los Staphylococcus aureus meticilinos sensibles, los Streptoneumoni, ¿verdad? Que son sensibles a penicilina, y los streptoresistentes a penicilina también los cubre. Y una cosa muy importante, el espectro de estos antibióticos también nos cubren a los grupos anaerobios, principalmente el Bacteroides fragilis. Por eso es que en una sepsis intraabdominal, si vas a dejar meropenem, puedes dar dosis plenas y no usar un inhibidor de anaerobios, como sería metronidazol o clindamicina, ¿verdad? Porque sí tiene buen espectro de cobertura para este tipo de bacterias. A nivel de lo que son los glicopéptidos, tenemos estas familias. Los glicopéptidos se dividen en glicopéptidos. De estos, el que todo el mundo sabe y conoce, y es el caballito de batalla del prototipo hoy por hoy, la vancomicina. Pero en este grupo también está la teicoplanina. La teicoplanina se comercializa muy poco en el país. Se encuentra, pero cuesta un poquito. En los lipopéptidos tenemos la daptomicina, que no tenemos en el país. Y los lipoglucopéptidos, que es la dalbavancina, que tampoco tenemos en el país. Entonces, como ven, básicamente, pues aquí disponemos de la vancomicina. La vancomicina también altera la síntesis del RNA y básicamente la permeabilidad de la membrana citoplasmática, pues actúa a nivel de pared, también a nivel del citoplasma y actúa a nivel del RNA. Constituye una terapia estándar en las infecciones ocasionadas por Staphylococcus aureus, pero idealmente meticinoresistentes. O sea, no le vamos a dar a un estafilococo comunitario. Si es sensible a oxacilina, no le vamos a dar una vancomicina, porque sería estar utilizando el antibiótico demasiado potente para una bacteria sensible. Entonces, básicamente las vamos dejando para este tipo de bacterias que son los estafilococos meticilinoresistentes. Acá se buenos niveles a nivel de los líquidos, a nivel pleura, pericardio, a nivel de articular, a nivel de sinovia.
y tiene una penetración variable a nivel del sistema nervioso central. Básicamente cuando hay meningitis o que se ha hecho alguna ventriculostomía, entonces ahí hay una buena penetración porque las meninges están inflamadas, pero sí tiene una penetración un poco variable. Y básicamente la eliminación es desde el punto de vista renal, por eso hay que tener en cuenta que cuando se usa vancomicina, hay que tener en cuenta de que muchas veces puede incrementar la creatinina porque da un tipo de nefritis intersticial por el medicamento y entonces nos puede dar una falla renal aguda. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Otra cosa muy importante con la vancomicina es que es un medicamento que se debe administrar lento, en un periodo mayor de 1 hora 30 para arriba, 2 horas, porque si usted lo aplica en 30 minutos, hace lo que se llama el síndrome rojo como complicación, ¿verdad? Entonces eso es un problema serio, porque muchos pacientes que vemos en hospitales se lo administran extremadamente rápido y a los 10 minutos que se lo están poniendo, lo están llamando doctor y hizo alergia al paciente. No, lo que hizo es síndrome rojo porque te lo pasaste en bolus, pues. Estos son de los antibióticos que hay que pasarlos lentos, despacitos, como digo, en 1 hora 30, 2 horas es el tiempo ideal para infundir estos medicamentos diluidos, ¿verdad? Otro grupo de antibióticos que es importante son los inhibidores de la síntesis proteica. Aquí vamos a mencionar como prototipo a los aminoglucósidos, ¿verdad? Todo el mundo anda ahí. Estos de la síntesis proteica, como les mencioné anteriormente, se divide, es a nivel del ribosoma, donde se sintetizan las proteínas, la célula. Este ribosoma se divide en dos grandes secciones, la parte pequeña que es 30S y la parte grande 50S. Y a nivel funcional, algunos antibióticos hacen una mezcla como una 50S, pero como un 60S o un 70S, que es donde actúan algunos otros antibióticos. Por ejemplo, en este caso los aminoglucósidos se unen, o sea, van a actuar a nivel de lo que es la partícula de las unidades ribosomal 30S, donde inhiben la síntesis proteica y originan la muerte del infeccioso por no replicación bacteriana. No hay síntesis de proteínas y la bacteria pues fallece. La incorporación de estos antibióticos a una bacteria puede administrarse hoy por hoy. Básicamente, lo que se está haciendo con los aminoglucósidos es que se usa como un efecto booster junto con un beta-lactámico, porque se ha visto que potencia el efecto de los beta-lactámicos en utilizar dosis bajas de aminoglucósidos. Y hoy por hoy yo les podría decir que es extremadamente raro ver un paciente en un hospital con dosis plenas de aminoglucósido como monoterapia o como terapia de tratamiento para un proceso infeccioso. La mayoría de veces lo estamos viendo como booster de beta-lactámicos. La excreción, pues fundamentalmente vía renal, por eso hay que tener mucho cuidado. Aminoglucósidos y falla renal van de la mano, entonces hay que tener en cuenta eso siempre presente. Y a nivel de la bilis, pues las cantidades te dan muy poco. ¿Cuáles son los aminoglucósidos que tenemos disponibles? Pues tenemos la amicacina. La amicacina es hoy por hoy de los más importantes a nivel hospitalario. Tenemos como coadyuvante para los procesos infecciosos de bacterias multiresistentes. Tenemos la streptomicina, que recuérdense que esta droga básicamente quedó como parte del esquema de tuberculosis, porque es muy ototóxica, entonces no se usa en los hospitales regularmente, básicamente quedó circunscrita para tuberculosis. Tenemos la gentamicina, que sí se utiliza en los hospitales todavía. Amicacina y gentamicina son de lo que estamos usando como coadyuvantes booster. La tobramicina está en el plan de segunda línea de tratamiento para tuberculosis, entonces tampoco la vamos a ver en los hospitales. Y a nivel tópico, pues tenemos la neomicina, ¿verdad? Que está en algunas cremas y ungüentos que utilizamos como antibiótico. El espectro antimicrobiano, pues ya ve que lo tenemos igual para bacterias gram negativas aerobias, principalmente las Klebsielas, la Pseudomonas, la Brucella abortus y la Yersinia pestis. Son bacterias en las cuales hay que tener en cuenta tener presente un aminoglucósido como parte del tratamiento. Los cocos gram positivos aerobios, pues están básicamente el grupo Viridans cuando tenemos endocarditis, entonces usamos un beta-lactámico con un aminoglucósido para tratar ese tipo de bacterias. Los enterococos igual como coadyuvantes. Y a nivel de lo que son las micobacterias, pues se utilizan como tratamiento de segunda línea para tratar tuberculosis. Vamos a los macrólidos. Los macrólidos aquí es otro grupo de antibióticos que actúan igual a nivel ribosomal, ¿verdad? Estos actúan a nivel de la subunidad 50S.
Están clasificados en 3 grandes grupos los antibióticos de macrólidos, los de 14 átomos, que son los que más conocemos y que más popularmente se ven en las farmacias, que sería la claritromicina y la eritromicina. La roxitromicina realmente no tuvo muy poco comercio acá en el país, yo creo que no se encuentra hoy en día. Tenemos la de 15 átomos, que son el grupo de los azálidos, que es la acitromicina, un excelente antibiótico por su efecto posantibiótico, y vamos a ver un poquito más adelante. Y tenemos la de 16 átomos, que es la medicamicina, la espiramicina, la josamicina. Espiramicina y josamicina básicamente lo utilizamos para toxoplasma en pacientes embarazadas, ¿verdad? Creo que no hay en el país estos medicamentos, no creo que se consigan. Entonces, básicamente de lo que estamos viendo acá, solo de lo que decir que hay 3 antibióticos que podemos encontrar en el país, que serían la claritromicina, la eritromicina y la acitromicina, ¿verdad? De esto, básicamente, como les mencionaba, se unen de forma reversible a la unidad 50S del ribosoma, consiguiendo un bloqueo de la síntesis proteica. No penetran el líquido cefalorraquídeo y logran altas tasas de concentración en piel, oídos, bronquios, próstata y mucosa gástrica. Entonces, dése cuenta que oído, piel y bronquios es casi el 70% de los procesos infecciosos que vemos hoy por hoy en nuestras clínicas privadas. Entonces, hay que tener en cuenta que esta familia de macrólidos podría ser una buena herramienta para uso en nuestras clínicas. ¿Cuáles son los espectros antimicrobianos de estos macrólidos? Pues tenemos que cubren microorganismos gram positivos. En estos podemos mencionar los Streptoneumoniae, el Streptococcus el estafilococo aureus sensible a meticilina. No cubren los estáfilos meticilinos resistentes ni el enterococo, pero sí amplían su espectro, mire, a bacilos gram negativos, ¿verdad? Básicamente para la Propionibacterium acnes, que es lo que nos da el acné, o sea, debería de haber un macrólido como parte del tratamiento para el acné. Nos cubre listeria, nos cubre el bacilo del anthrax, Rhodococo X y lactobacillus también. O sea, eso es importante como parte del tratamiento de las vaginosis bacterianas, porque sí nos cubre a nivel genital con muy buena penetración. Entre los microorganismos gram negativos también podemos mencionar Moxarella, Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni, las miserias, ¿verdad? Que son, que están ahí al día, Haemophilus ducreyi, una enfermedad venérea, ¿verdad? Y la gardenia vaginalis, por su, que tiene buena penetración a nivel genital, como les mencionaba. Otros microorganismos que tienen crecimiento intracelular o extracelular, eso es muy importante porque si se dan cuenta, todos los antibióticos que hemos visto hasta el momento, ninguno ha tenido penetración a la cuarta familia, que son los microorganismos atípicos que les mencioné, gram positivos, gram negativos, anaerobios y atípicos. Esta familia es por excelencia una de las que mejor cobertura tiene a este tipo de bacterias atípicas, principalmente el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, la Legionella pneumoniae. Ahí viene la Borrelia burgdorferi y la Coxiella burnetii. O sea, son bacterias atípicas que forman parte de los gérmenes que hay que cubrir cuando uno tiene sospecha de neumonía adquirida en la comunidad. O aquellos catarros que se sobreinfectan y ya no es un catarro, sino que se vuelve una gripona llegando a neumonía. Entonces hay que tener en cuenta que microorganismos atípicos pueden estar jugando un papel muy importante allí. Y entonces ahí viene, y hay que recordarse de que esta familia de macrólidos sí cubre ese tipo de bacterias, porque de ahí ninguna otra lo cubre. En la historia, pues básicamente fue descubierta, vamos a hablar de los macrólidos, vamos a hacer énfasis en acitromicina, porque tiene múltiples beneficios esta molécula. Esta molécula ha sido, pero tal vez de los mejores macrólidos que ha sacado este grupo de antibióticos. Esta fue descubierta en el 80 en Yugoslavia y fue comercializada en Estados Unidos hasta el 86. Una unión que hubieron allí para comprar las patentes y poder comercializarla. Dice que esta molécula se absorbe rápidamente a nivel gastrointestinal, básicamente con un pico de 2 horas después de haber ingerido la dosis. Una cosa muy importante que tener en cuenta es que idealmente debería darse no con los alimentos, puesto que esto puede bloquear hasta un 50% de la absorción. Entonces, yo les diría que esa es una cosa, un tip muy importante para que cuando la prescribamos, le demos la recomendación que lo haga entre comidas la toma de la medicina. Esta penetra rápido a los tejidos, principalmente por piel, pulmones,
a nivel genital, próstata, y también los niveles, y una cosa muy importante de este medicamento, de esta familia de azálidos, es que es el único antibiótico de todos los que hemos visto, y creo que de los que vamos a ver adelante, que tiene un nivel de efecto posantibiótico que ningún otro lo tiene. Y de ahí vienen su muy buena respuesta microbiológica y éxito terapéutico cuando estamos dejando bien indicada la droga. Porque esta se acumula a nivel de los macrófagos, a nivel pulmonar, los polímeros nucleares pulmonares, y en los tejidos, específicamente en amígdalas, en los genitales, ver en el piso pélvico, y básicamente el efecto de la vida media puede ser hasta de 4 días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como este azálido viene y los macrófagos como que lo fagocita, pero no lo desdobla, sino que lo fagocita. Entonces, cuando los macrófagos viajan al sitio de infección, entonces empiezan a fagocitar las bacterias en el sitio de infección, pero a la vez que están fagocitando, están liberando la molécula sálida, o sea, la citromicina. Y de ahí viene su gran ventaja de su efecto posantibiótico. Y por lo tanto, la citromicina, se dan cuenta ustedes, la mayoría de esquemas están 3 días, 6 días y 10 días. O sea, depende del proceso infeccioso que estemos tratando, porque su vida media es extremadamente larga. Entonces, tal vez uno de los beneficios más importantes que veo yo con la citromicina comparado con otros antibióticos. El grupo bacteriano que cubre es extenso. Ustedes se dan cuenta acá que tenemos aerobios gram positivos. Entre esos, pues el Streptococcus pneumoniae, que es uno de los más importantes que tenemos que tener en mente, el Streptococcus pyogenes también. Tenemos los aerobios gram negativos, que estarían algunas Escherichia coli, Haemophilus influenzas, legionelas, moxarelas. Anaerobios, pues están los Fusobacterium, las Porbotelas, las Forimonas, el Propobacterium acnes. A nivel de los atípicos tenemos las clamidias, las listerias. Tenemos a nivel de micobacterias, también nos cubre lo que es el Mycobacterium avium intracelulares, por eso es uno de los medicamentos de elección profiláctico en pacientes inmunocomprometidos que tienen menos de 50 CD4. Debe de darse 1 gramo de acitromicina semanal profiláctico para evitar que tengan infecciones por Mycobacterium avium intracelulares. Y tenemos aerobios gram positivos como los estafilococos sensibles a meticilina, a Streptococcus pneumoniae, como les mencioné, sensibles a penicilina, el grupo Viridians, ¿verdad? Que son sensibles o intermedios a peni, los cubre, y los gram negativos que les había mencionado. Entonces, como vemos el espectro, aparte de eso, también tenemos la cobertura a nivel de lo que son los lactobacilos que mencionaba, todos los gérmenes atípicos, ¿verdad? Que están en la primera, o dicen otros microorganismos, ahí está el grupito creo que le pongan énfasis, la clamidia, la listeria, Mycoplasma pneumoniae. Esos son los gérmenes que hay que tomar en cuenta, que no los cubre ninguna otra familia de antibióticos. La forma de administración, pues acá están los esquemas, aquí están al lado izquierdo los diferentes procesos infecciosos, ¿verdad? Desde lo que es una sinusitis aguda, una faringoamiloiditis, otitis media, bronquitis crónica, neumonía aquí en la comunidad. Aquí tenemos los esquemas cortos de 500 miligramos una vez al día por 3 días, o los esquemas largos entre 5 y 10 días, ¿verdad? Igual una vez al día. Hay con formulaciones en tabletas y suspensión. Tenemos también para las uretritis gonocócicas, es parte del tratamiento de la vaginosis bacteriana, como les decía, o de la que es la enfermedad inflamativa pélvica, ¿verdad? Sí tiene que estar entre el esquema o el cóctel de tratamiento que se da, debe de estar acitromicina jugando un papel muy importante en dosis de 1 gramo, en dosis única. Y en el chancroide por el Haemophilus ducreyi, que lo cubre perfectamente con acitromicina, ¿verdad? Entonces tenemos ahí su espectro antimicrobiano que nos cubre este antibiótico. Acá vemos, como yo veo que se ha hablado tanto de la acitromicina, aquí básicamente este es un estudio que muestra, que fue publicado en el British Medical Infectious Disease, donde se trató de evidenciar y qué tan importante era cubrir los gérmenes atípicos cuando uno trataba a un paciente con neumonía aquí en la comunidad. Y pues las conclusiones fueron que la cobertura típica empírica se asoció con una reducción significativa de la falla clínica en hospitalizados adultos con neumonía aquí en la comunidad. O sea, eso viene a reforzar que sí es importante que ese antibiótico forme parte del tratamiento. Reduce la mortalidad y reduce la falla bacteriana.
la diarrea y la interrupción debido a efectos adversos fueron relativamente escasos, ¿verdad? Entonces, entonces, aquí vieron que todas estas aseveraciones favorecieron el que debe de estar incluido en el tratamiento de neumonía de la comunidad, un antibiótico en este caso, pues acitromicina. Básicamente, aquí dice que los hallazgos dan la recomendación que dan las guías actuales para incluir esta cobertura como terapia empírica incluso, ¿verdad? Para tratar de neumonía de la comunidad. Aquí está el artículo. Aquí vemos acitromicina igual en neumonía de la comunidad, pero acá, básicamente, recuerden ustedes que se habló mucho de las arritmias cardíacas asociadas a acitromicina y que había que le diera un poquito de miedo y todo el mundo estuvo ahí un poquito alterado con los datos que salieron, pero fueron datos muy preliminares. Básicamente lo que recomienda este estudio es que si usted sabe que su paciente tiene una arritmia cardíaca, pues entonces evite esta familia, a no ser que no haya otra opción, pero hay otras opciones que pudiera utilizar. Por ejemplo, las tetraciclina, la doxiciclina, minociclina también pueden actuarse para gérmenes atípicos, entonces, que no son muy frecuentes, pero que sí pueden utilizar, excepto en niños. En niños sí están excluidas completamente las tetraciclinas, pero básicamente este artículo lo que dice es que usted debe tener cuidado y valorar el riesgo cardiovascular de su paciente a nivel basal y antes de decidir la cobertura con el antibiótico. Básicamente, acitromicina a nivel hospitalario, a pesar de que hay una formulación intravenosa, ha sido muy, muy escaso su uso a nivel hospitalario, aunque hoy por hoy se está utilizando acitromicina como una cuarta o quinta droga de rescate en bacterias multidrogo resistentes. Por ahí hay unos estudios publicados donde para pseudomonas multiresistentes, Klebsiella multiresistentes, Acinetobacter multiresistentes, aparte de las drogas que estamos dando, se agrega una cuarta o una quinta droga que sería acitromicina y se ha visto muy buenos efectos terapéuticos en estos pacientes. Básicamente lo que se dice acá es que es un antibiótico que básicamente sería para ser prescrito a los pacientes que consultan a la emergencia o que lleguen a la consulta externa o a nuestras clínicas privadas. Es un antibiótico muy bueno para manejarse ambulatoriamente. Aquí revisé un poquito más del riesgo cardiovascular. Este artículo básicamente se refiere solo a arritmias cardíacas y macrólicos. Entonces dice acá en la conclusión, después de haber hecho todo el análisis, que el riesgo se había sobreestimado y sugiere un enfoque, nuevamente voy a hacer énfasis en que requiere una evaluación del paciente en la cual debería disminuir sus riesgos. Si tú sabes que tiene una arritmia, pues no se lo des, ¿va? Pero a otros pacientes que no tienen esas condiciones y que pueden utilizar de forma crónica, principalmente los pacientes VIH que utilizan acitromicina periódicamente y por largos periodos, hasta 3, 4, 5, 6 meses, y ahí están, no les pasa nada. ¿Verdad? Entonces, básicamente lo que dice es que las arritmias con macrólidos tienen factores de riesgo existentes y la incidencia de arritmias en ausencia de factores de riesgo es muy baja. Realmente, si no hay un factor de riesgo, rarísimo que vayas a ver la famosa arritmia torsada de Point, que es el torcido de la punta, ¿verdad? Que es lo que presentan este tipo de antibióticos, pero básicamente si no tiene factores de riesgo, no lo vas a ver. Principalmente en aquellos pacientes que te digan que tienen el QT prolongado, pues no se lo des, ¿para qué se lo vas a dar si tiene un factor de riesgo? ¿No? O que mire que tuve una arritmia ventricular, tuve una arritmia, una taquicardia supraventricular, no se lo des, o sea, ya tú tienes que valorar el riesgo del paciente. Tenemos acá otro artículo, porque recuerden ustedes que con el COVID, la acitromicina encabezó los titulares a nivel mundial como parte del tratamiento de COVID. Acá este artículo básicamente es argentino, donde ellos dice acitromicina para el tratamiento de pacientes con COVID-19 y concluye que el tratamiento empírico con acitromicina no mejora los desenlaces críticos de la muerte ni el ingreso a ventilación mecánica de los pacientes que presentan COVID, con un nivel de certeza, miren, 4 cruces. El tratamiento empírico con acitromicina podría no modificar la duración de la intervención y su efecto sobre los eventos adversos graves en ciertos casos, con un nivel de evidencia 1. ¿Verdad? Básicamente, los documentos científicos recomiendan no usar tratamiento empírico antibiótico, como la acitromicina, o como cualquier otro antibiótico, como la ceftriaxona, como la ceftoralina, como la cefepime, como cualquier antibiótico que entran los pacientes a las unidades, a no ser que nosotros tengamos sospecha de que hay una sobreinfección bacteriana en el paciente con COVID, entonces ahí dejémosle el antibiótico.
Y ahí acitromicina juega un papel importante, ¿verdad? Principalmente porque estaríamos tratándolo como un COVID con sospecha de neumonía en la comunidad, que debemos de cubrir ese grupo de gérmenes atípicos que acitromicina nos lo cubre perfectamente bien. Entonces, esas son las recomendaciones y las conclusiones que dio este artículo, ¿verdad? Para que lo tengamos en mente. Entonces, porque el CDC puso un warning ahí para la acitromicina, que arritmias cardíacas, pero la verdad es que fueron artículos que salieron en el furor de la pandemia, se hicieron revisiones muy rápidas, pocos casos, y ya se sacaron las conclusiones, pero ya pasando, ya estamos básicamente pasando la pandemia, ya más frío, se están haciendo los análisis y se está viendo que yo creo que se sobreestimó el riesgo de las complicaciones, y que sí se recomienda para cuando sospeches que tiene una infección bacteriana asociada. Otro grupo de antibióticos serían las alteraciones del ADN, ¿verdad? ¿Qué antibióticos actúan a nivel de este grupo? Aquí están, el prototipo son las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas son las que actúan a nivel de lo que son las topoisomerasas, ¿verdad? 2 y 4, que son los que dan la girasa del ADN, hace que el ADN tenga esa forma de espiral, ¿verdad? Entonces ahí es donde actúa. Empezaron por la primera generación, ¿verdad? Que básicamente eran antibióticos que cubrían enterobacterias. El prototipo de es fluoroquinolona, no sé si ustedes se recordarán, hace años fue el ácido nalidíxico, fue el primero que salió al mercado. El ácido nalidíxico fue el que le dio realmente el origen a las fluoroquinolonas, ¿verdad? Que cubría específicamente bacterias gram negativas. Modificaron la molécula y crearon las fluoroquinolonas de segunda generación. Aquí yo le podría mencionar que hay unas muy buenas fluoroquinolonas como la ciprofloxacina, la ofloxacina, que tienen una buena cobertura para esta bacteria gram negativa Pseudomonas aeruginosa, que yo creo que serían de lo más valioso rescatar allí. Y tenemos del otro lado de la segunda generación la norfloxacina para vías urinarias, y la enoxacina y la lamofloxacina, que no vinieron al país, pero la norfloxacina sí la tenemos hoy por hoy en el país, que nos puede servir para infecciones del tracto urinario, igual que la cipro y la floxacina. De ahí se modifica la molécula y nuevamente salen las fluoroquinolonas de tercera generación. Estas, básicamente, la ventaja que tienen es que le ampliaron el espectro a Streptococcus pneumoniae. Entonces, ya empieza a competir con los macrólidos porque ya cubre Streptococcus a nivel pulmonar. Entonces, aquí el prototipo de esta generación de antibióticos es la levofloxacina, que todo el mundo creo que la conoce, ¿verdad? De ahí la grepa, la esparzo y la clinafloxacina no vinieron al país. Entonces, aquí solo tenemos la levofloxacina como de tercera generación y que básicamente cubre Streptococcus y por eso también pasa a ser parte del arsenal para tratar neumonía aquí en la comunidad. Claro, hay que tomar en cuenta, porque la mayoría de personas que llegan con neumonía aquí en la comunidad son ancianos. Y recuerden que la familia de macrólidos ya salido no tienen el efecto adverso de vértigo o de mareo. En cambio, las fluoroquinolonas, uno de los efectos adversos es el vértigo y el mareo. Entonces, tenemos muchos pacientes de la tercera edad que los vemos llegar a la clínica con sospecha de neumonía, le dejamos una fluoroquinolona de tercera generación y resulta que cuando lo vemos en la reconsulta viene con el brazo quebrado porque se cayó, se mareó y se cayó y se fracturó. Entonces le dimos morbilidad al paciente. Entonces, hasta eso hay que valorar cuando uno va a elegir el antibiótico que va a darle a su paciente, ¿verdad? Si tiene historia de mareos, que convulsiona, no le dé estos medicamentos, lo va a agravar. Entonces, hay que tener en cuenta esos tipos de historial clínico del paciente cuando se va a decidir. Y se modifica nuevamente la molécula y crean las fluoroquinolonas de cuarta generación, ¿verdad? Estas básicamente amplían su espectro a los gérmenes anaerobios y básicamente a nivel pulmonar para neumonías. Aquí el prototipo fue, pues hoy por hoy, la moxifloxacina, que sí hay en el país. La gati y la trovafloxacina no hay en el país. La trova incluso salió del mercado. Pero básicamente la moxifloxacina sí la tenemos hoy por hoy en el país y la podemos conseguir, y básicamente amplía su espectro a gérmenes anaerobios, que no tienen ninguna de las familias anteriores. Por eso le digo, es muy importante cuando vas a elegir el antibiótico, el sitio de acción, cuál va a ser su metabolismo, sus eventos adversos y qué bacteria quieres cubrir. Entonces, así es como tú tienes que elegir qué antibiótico vas a seleccionar. Las quinolonas, pues como les decía, inhiben el ADN girasa, ¿verdad? La de primera y segunda generación, la topoisomerasa 2, y la de tercera y cuarta, la topoisomerasa 2 y 4.
Se elimina obviamente a nivel renal, por eso son medicamentos de excelencia para vías urinarias, a nivel de próstata y todo lo que son vías de reproducción de la mujer, excelentes niveles a ese nivel de cualquier generación. Y cuando vemos que queremos tener altos niveles a nivel prostático, pues agarremos de primera y de segunda generación. Las de primera y segunda son excelentes para cobertura prostática y de vías genitourinarias y lo que es aparato reproductor femenino. Pero si lo queremos dar a pulmón, entonces ahí debemos de cambiar, ahí vámonos a las de tercera o cuarta generación, esas llegan muy bien a pulmón y las de primera y segunda no llegan a pulmón. Entonces esas son cosas también que tenemos que tener en mente, ahí les estoy dando los tips que debemos de tener en mente para seleccionar el antibiótico o qué familia o qué generación de antibiótico vamos a prescribir, ¿verdad? Eventos adversos, como les decía, alteraciones gastrointestinales, estas fluoroquinolonas, como les decía, si ya tiene antecedentes de arritmia cardíaca, programación de QT, no lo dé, o sea, le va a dar una arritmia. Una cosa muy importante, que eso sí, mire, ese es perla para el maletín. No se los den a deportistas, futbolistas, basquetbolistas, voleibolistas, toda la gente, corredores, no le den fluoroquinolonas porque ese ha sido un evento adverso verdaderamente muy relacionado a las fluoroquinolonas, que es la ruptura del tendón de Aquiles. Ténganlo en cuenta. Si no, le van a curar a ustedes ahí la sinusitis o la neumonía de la comunidad, pero resulta que cuando terminó el tratamiento salió a correr porque no aguantaba y se le rompió el tendón de Aquiles, ya no va a ser corredor. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y también tiene neuropatía periférica y que se relaciona mucho con mareos y vértigos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, como le digo, en la población de la tercera edad, porque sí nos puede dar complicaciones a ese nivel. Otro grupo de antibióticos que estamos viendo, que serían los antibióticos inhibidores de las vías metabólicas, ya vamos a terminar. Tenemos acá básicamente lo que son las sulfonaminas, ¿verdad? Las sulfas. Aquí básicamente tenemos de uso sistémico, que sería la sulfadoxina, la sulfadiazina y la sulfametoxazol, ¿verdad? Y la de uso tópico, que sería la sulfadiazina y la sulfacetamida y la sulfadiazina. Creo que tenemos la sulfacetamida, si la tenemos en pomadas, y a nivel sistémico si tenemos el sulfametoxazol y la sulfadiazina también está en el mercado. Esos básicamente cómo actúan, pues compiten inhibiendo el ácido paraminobenzoico en su unión con la enzima dihidropeptidasa sintetasa. Son positivos, incluyendo muchas cepas de Streptococcus y Enterococos, ¿verdad? Pero no cubren Enterococos, perdón. Gram negativos, está Neisseria, Haemophilus influenza, Nocaria, Clamidia. Nosotros básicamente las estamos usando mucho para toxoplasma, ¿va? Para toxoplasmosis, ¿verdad? Ese es uno de los medicamentos de elección, y para neumocistis yerovichi, infecciones oportunistas de pacientes con VIH, funcionan que el prototipo es el trimetoprim, ¿verdad? Que al igual que las sulfamidas, interfieren en el metabolismo del ácido fólico, por lo que combinada las sulfas con el trimetoprim es un efecto sinérgico y que hace, pero excelente de elección contra toxoplasma, plasmodium y neumocistis yerovichi. Yo le diría que esas serían tal vez las indicaciones así precisas, además de las infecciones de tracto urinario, infecciones de piel, que cubre bien el estafilococo aureus a nivel de piel. Entonces, son alternativas terapéuticas que tenemos. Yo les podría mencionar que hoy por hospitales donde tenemos serios problemas de estafilococo meticilino resistente, imagínense. Cuando hacemos las sensibilidades con trimetoprim sulfa, la resistencia es de un 2 o 3%, porque dejamos de usarlo durante muchos años de forma intravenosa en los hospitales, y ahora las bacterias nuevamente vuelven a ser sensibles a este medicamento. Entonces, ahí están las alternativas terapéuticas y los microorganismos a los cuales tenemos las indicaciones para esto. ¿Qué efectos adversos tienen? Pues que te dan rash, ¿verdad? Si estás alérgico a sulfas, te vas a poner pinto. Pueden dar fiebre como efecto adverso por la ingestión de la droga. A veces da un poco de dolor gástrico, ¿va? A nivel intestinal, mucha gastritis, da mucho dolor abdominal.
y pueden tener problemas anafilácticos también por la droga, viene junto con el exantema. Entonces, aquí hemos visto algunos pacientes que usaron sulfas y hicieron unos Steven Johnson tremendos, casi literalmente cambian de piel, se despellejan los pobres. Acá les voy a poner un cuadro como resumen. Este es un cuadro que lo acabo de conseguir, es un resumen de todos los antibióticos que acabamos de hablar. Aquí están resumidos prácticamente. Las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, los carbapenems, tenemos los glicopéptidos. Aquí vamos a mencionar la oritabancin y la telabancin, ¿verdad? Que no se habían mencionado anteriormente. Tenemos otros antibióticos que actúan igual a nivel de, que no son betalactámicos, que actúan a nivel de pared, que es la fosfomicina, la bacitracina y la cicloserina, ¿verdad? El otro grupo de antibióticos que tenemos son los que inhiben la síntesis de las proteínas, como son las tetraciclinas, tenemos la oxitetraciclina, la oxiciclina y la aminociclina. Tenemos las glicilcilinas, que esas, como les decía, actúan a nivel de una mezcla entre 30 y 50S, que ellos dicen actúan a nivel de la 70S, que son la tigeciclina, verás, una tetraciclina. Tiene algunas debilidades la tigia, es un buen antibiótico, pero muy débil, no actúa a nivel vascular. O sea, no actúa contra proteus, no actúa contra pseudomonas, ¿verdad? Entonces son esas tres indicaciones prohibidas de usar tigiciclina. Los aminoglucósidos, pues aquí está, la gente, la mica que ya lo hemos visto. A nivel de los macrólidos tenemos la claritromicina, la citromicina, la aspiramicina y la josamicina, que ya habíamos visto. Los ketólidos, la telitromicina, que creo que sí hay en el país. Y los macrocíclicos, que es la fidaxomicina, que sí ya está en el país, ¿verdad? Pero básicamente lo usamos para Clostridium. El clorafenicol, que en el país yo creo que ya no se consigue clorafenicol. Las oxisolidonas, pues tenemos el Linesolid, y ahora se agrega una nueva droga que es la Tedisolid, es un antibiótico, no está en el país todavía, pero ya está aprobado por FDA. Tenemos entre la lencosamida, la clina, las cetrograminas, tenemos la quindopristina, que no hay en el país, y la pristamicina, que tampoco hay en el país, pero ahí están los grupos antibióticos. Entonces aquí vemos, tenemos otros antibióticos como el ácido fucílico, que lo usamos de forma tópica, la rifaximina, que la estamos usando para Clostridium, ¿verdad? La plasmicina y la mupirocina, que son de uso tópico. Y aquí tenemos el resto de antibióticos que ya mencionamos, ¿verdad? Que inhiben el núcleo de la síntesis, metabolismo del ácido de la síntesis de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Y de los metabolismos de la bacteria. Entonces aquí vemos, resumido, básicamente todos los antibióticos que acabamos de ver. Y aquí dos diapositivas más que creo que es importante que veamos esto sobre nuevos antibióticos. ¿Por qué es importante esta última diapositiva de nuevos antibióticos? Porque esto es lo que viene a futuro. Todavía no está en los cuadros que le acabo de presentar. Veo que no se mencionan estos. Por ejemplo, este medicamento, cefidrocol. Este medicamento es un medicamento nuevo, diferente a todos los que vimos en las dos tablas anteriores. Este es un medicamento que ingresa, o es una mezcla entre cefepime y ceftazidima. Y ahí, de esas dos moléculas, crearon el cefidrocol. Es una nueva molécula. Y básicamente lo que hace esta molécula es que ingresa a las células. Si ustedes se dan cuenta de la anatomía de la célula, unas entran purpurinas, inhiben el peptidoglicano, inhiben las proteínas de penicilina, ¿me entienden? Y los lipopéptidos, bloquean todo a nivel para. Este antibiótico entra por los canales del hierro. Es una nueva vía, como que hicieron, ahí sí que un chanfle, hicieron un nuevo camino con este antibiótico, y por lo tanto es un bombazo de antibiótico, va a ser de uso hospitalario, todavía no está en el país, pero yo calculo que antes de fin de año lo vamos a tener. Básicamente para bacterias gram negativas carbapenem resistentes, que son un verdadero de cabeza hoy por hoy en nuestro país. Aquí está la forma de actuar, básicamente, si se dan cuenta, aparece ahí, dice FF, hierro, o sea, ingresa por los canales del hierro. Entonces prácticamente las bacterias no tienen defensa porque no conocen estos mecanismos de ingreso del antibiótico por su pared. Entonces, la verdad es que es un muy buen antibiótico y que tiene, creo que va a salvar muchísimas vidas acá en el país cuando lo tengamos. Acá un estudio que se comparó cefidrocol contra imipenem elastatina, que es uno de los antibióticos hoy por hoy que todavía sigue vigente después de 30 años de estar en el mercado del imipenem, en infecciones urinarias por gram negativos. Entonces aquí, así rapidito, miren, dice erradicación microbiológica, con cefidrocol 73%, con imipenem 56%. Y cuando vamos a respuesta clínica, mire, 90% con cefidrocol contra el 87% de imipenem elastatina. Entonces los resultados son bastante alentadores.
Esto es para que lo tengan en mente. ¿A dónde va la evolución de los antibióticos? Como ya vieron que antibióticos muy pocos, cefidrococcus a través de los pocos antibióticos nuevos que se han creado. Y entonces ya vienen, y hace unos días yo revisé un artículo donde decía una farmacéutica que había curado a su esposo con inocular vacunas virales y porque ya se iba a morir. Entonces de ahí viene y se viene, y aquí hay un nuevo antibacteriano que no es antibiótico, pero que es un fago, es un bacteriófago, la lisina CF301, que básicamente otra se está probando como un agente antiestafilococo y que tiene propiedades hasta para limpiar lo que es el biofilm que crea el estafilococo aureus. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, del lado izquierdo se ve una foto donde la foto del lado izquierdo está llena como de biofilm. Después de que se inocula el CF301, miren, la foto de la derecha está limpio. Si vemos las del lado derecho, el CF301, vemos ahí cómo están los estafilococcus aureus, ese montón de bolitas que se ven allí, y a los 30 segundos de haber inoculado el CF301, miren la foto de la derecha, limpio completamente. Hace que exploten como que estuviera con un alfiler rompiendo las vejigas de un adorno. Una cosa increíble. Es un bacteriófago, esto viene a futuro, todavía no lo tenemos, falta mucho por recorrer todavía, tal vez en unos 5 años lo vamos a tener disponible, pero para ahí viene enfocado los tratamientos para las enfermedades infecciosas, porque ya no tenemos herramientas hoy por hoy. Bueno, eso es lo que le tenía el día de hoy a ustedes. ¿Verdad? Espero que no se haya aburrido, un poquito larga la charla, pero el tema es realmente extenso. Creo que con un solo tema hubiéramos pasado por familia 1 hora hablando de cada familia. Muchas gracias, doctor González. Agradecemos mucho la charla. En este momento vamos a proceder a dar el espacio de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna consulta, pueden colocarlo en el chat para que nuestro experto pueda dar respuesta. Para iniciar, vamos a leer la pregunta de la doctora Elisa Castillo e indica: ¿qué experiencia tiene con el uso de acitromicina en otitis media aguda? Es uno de los antibióticos de elección para la otitis media aguda. Es de los antibióticos que tenemos que tener como primera línea de tratamiento. Un esquema, yo diría, de 6 días podría ser suficiente para tratar ese tipo de infecciones. Muchas gracias, doctor. Vamos a verificar si hay algún doctor que desee realizar una pregunta en vivo. Por favor, puede proceder a levantar la mano en el área. Por favor, doctor Edgar Borrayo, el uso de los micrófonos es suyo. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Doctor, gracias por compartir estos conocimientos. Tengo una pregunta respecto al uso de moxifloxacin en pie diabético. ¿Tendrá indicación en ese tipo de infección y tendríamos que hacer sinergia con algún otro? Sí, fíjese, doctor, que como le mencioné, para pie diabético, fíjese que moxifloxacina, que es de 4ª generación, es básicamente el espectro se amplió con muy buena penetración a nivel pulmonar. O sea, lo que es pulmón y vías aéreas superiores. Entonces yo le diría que pie diabético está muy abajito y tiene, si quiere hacer una quinolona, yo le recomendaría una de 2ª generación. Y puede combinarla con algo que cubre anaerobio, o sea, clindamina, metronidazol, o con rifampicina para cubrir el estafilococo aureus junto con la quinolona de 2ª generación. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Vamos a proceder a leer una pregunta del chat. Doctor, nos indica la doctora Telma Monterroso. Ventaja de uso de acitromicina sobre claritromicina. El efecto posantibiótico. El efecto posantibiótico, menor dosificación. Recuerden que la claritromicina tiene un muy buen espectro.
La dosis es 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y ese efecto pues, antibiótico pues, no es tan duradero, son 5 días y se terminó el efecto. La acitromicina, como les mencionaba, tiene hasta 2 a 4 días de efecto postantibiótico y se va liberando conforme los polímeros nucleares van llegando. Y tiene una vida más larga, un efecto postantibiótico más largo, y eso le da ciertos beneficios sobre la claritomicina. Pero como los dos son macrólidos, uno es de 14 átomos y el otro es de 15, yo diría que depende de dónde sea el foco infeccioso, claritomicina podría ser una opción viable también para poder ser utilizada. Muchas gracias, doctor. Agradecemos el tiempo brindado en esta capacitación. Pues estamos viendo aquí en el área del chat que son muchos los mensajes de felicitaciones, pero por respeto a su tiempo y también el de nuestra audiencia, vamos a dar por terminada la cátedra. Le cedemos los micrófonos por si usted quiere brindar unas palabras. Bueno, básicamente yo agradecer a los colegas que se conectaron, que tuvieron el tiempo para escucharme. Espero haber contribuido en una mínima parte a ampliar el conocimiento y refrescar algunos conocimientos que ya tienen, pero siempre es bueno refrescarlos. Y pues traté de darles algunos tips, algunas pautas ahí que son de mucha utilidad en la práctica diaria, en la clínica, ¿verdad? Para poder ser aplicados y utilizados. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los asistentes. La verdad es de que este webinar fue un gran éxito. Agradecemos a los más de 480 asistentes esta noche. Creo que se puede reflejar en el aforo de que es una charla muy interesante para todos y que tenemos la certeza de que va a ser de gran utilidad al ponerlo en práctica en sus labores diarias. Laboratorios Bonan siempre velará por el bienestar del gremio médico, agradece su participación y los esperamos en una próxima. Buenas noches, que descansen.